impacienten con el hecho de que haya dejado para tan tarde hablar directamente de los autores, pero por fin empezamos con ellos. Como ya los hemos nombrado, ¿sí? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes. Entonces, es un esquema muy parecido al anterior, pero en este caso ya centrándonos en los autores. Y como veis, he puesto también una serie de subtítulos a cada uno de los autores para que quede lo más claro posible qué era lo que cada uno de ellos quería decir. Simplemente volver sobre lo mismo, ¿no? Este texto que nos servía, o que yo trataba de que al final nos sirviese, después de todo lo que habíamos dicho, al mismo tiempo para entender cómo el reconstruir el pensamiento de estos autores a partir de Aristóteles no es una cuestión simplemente de que alguien tiene mucha afinidad con Aristóteles y eso es suficiente, ¿no? Sino que es la idea de que Aristóteles en este caso, como en muchos otros, al menos eso es lo que pienso yo de él, acierta en la manera de plantear el asunto, ¿sí? Entonces, voy a hacer más referencia, no solo a Aristóteles, pero sí mucho a lo que él nos ha dejado. Luego también algunas cuestiones históricas sobre estos autores, pero ese será el punto de partida. Entonces, como veis aquí, aportaciones al pensamiento científico en la antigua Grecia. ¿Sí? Porque Tales de Mileto, siglo VII, vivió entre el VII y el VI antes de Cristo, ¿sí? Se me preguntaba antes sobre, bueno, de qué manera estos autores pueden seguir, se les puede decir que de alguna manera anticipan el pensamiento científico moderno, ¿no? Cuando parecería a primera vista que su manera de preguntar es distinta, ¿no? Pero es que de hecho, al menos lo que se nos dice sobre Tales es que ya hizo algunos avances en astronomía y en geometría, ¿no? Es decir, que incluso el cultivo de algunas de las ciencias que en ese momento quizás se consideraban auxiliares, en el sentido de no fundamentales, sino bueno, más o separadas del estudio de la naturaleza, ¿sí? Porque tenían como otra pretensión en el sentido sobre todo de la geometría, de simplemente el mismo estudio de las figuras es valioso en sí mismo y no necesariamente aplicado al estudio de la naturaleza. Aunque luego lo maravilloso es, como luego dirán los pitagóricos, que hay una correlación entre ambas cosas, ¿sí? Entonces, Tales en ese sentido ha pasado, al menos en la tradición, como el pensador que introdujo la geometría en Grecia, ¿sí? Y además, bueno, tenía una serie de conocimientos astronómicos, hablaremos un poco de eso. Algunas anécdotas de su vida que son muy interesantes porque, a pesar de que estén bajo el rótulo de anécdotas, tanto Platón y Aristóteles lo consideran como una manera de encontrar en él algo con lo que ellos se sienten identificados. Claro, si uno pensase, bueno, esto es su opinión personal, claro, pero es la opinión personal de sentirse identificado de dos autores que pasan por ser dos de los que están en el canon de cualquier historia de la filosofía, como además pensadores importantísimos, ¿no? Entonces, que se sintiesen identificados con esas anécdotas nos arroja luz sobre qué es eso que da origen con estos autores que llamamos filosofía y que, aunque sea en el origen, ya están las características de lo que llamamos filosofía de alguna manera definidas en esos autores, porque autores que van a ser siglos posteriores siguen refiriéndose a ellos como aquellos a los que ellos simplemente están siguiendo. Yo sigo esta manera que Tales tenía de hacer, ¿sí? Entonces sus anécdotas, también por rebajar quizá un poco a veces el tono filosófico, bien. Y luego las ideas fundamentales, el agua como principio y el zoísmo, bien. Anaximandro, toapeiron, sí, lo he puesto en griego no por hacerme el erudito, o al menos esa no era mi intención, sino porque tanto el artículo, que es como está el neutro, ¿sí? El artículo neutro, como el término apeiron, vamos a darle vueltas para entender en la medida de lo posible qué era lo que quería decir, porque como veis os he puesto tres de las posibles traducciones que tendría, ¿sí? Indeterminado, infinito e indefinido, pero podríamos haber puesto ilimitado también, sí, pero en algún momento hay que. Y de hecho, el profesor Alberto Bernabé dice que a veces puede traducirse por inmenso, ¿sí? Porque inmenso es lo que no tiene medida, ¿sí? Es lo que no puede medirse, entonces en ese sentido incluso. Bien, después una idea muy peculiar que tiene y que luego hoy en día en otros contextos ha vuelto a aparecer, que es la idea de los infinitos mundos posibles, ¿sí? Sucesivos o simultáneos, sobre eso no se tiene mucha constancia de qué quería decir Anaximandro. Hay varias reconstrucciones que, como hemos visto, son posibles, y luego otras aportaciones, y como veis aquí he puesto lo del arco iris, trueno, granizo, es decir, una manera de preguntarse como muy concreta sobre fenómenos determinados dentro de la naturaleza. Y por último Anaxímenes, que aquí es muy importante esto de la consolidación del pensamiento científico, procesos y transformaciones, aire, condensación y refracción, materia y estado de la materia, objeto y propiedad, etc. Bien.
Empecemos. Tales de Mileto, el comienzo de la filosofía. Aportaciones, etcétera. Bien. Primer texto. Según la tradición, Tales, el primer físico griego e investigador de la naturaleza de las cosas como un todo, predijo el eclipse que tuvo lugar en el 585 a.C. Es de suponer, en consecuencia, que no desarrollara su actividad mucho antes del comienzo del siglo VI. Bien. En ese momento inició su actividad, ¿no? Que naciese allí. ¿Sí? Entonces, bien, fijaos, es que es una cosa muy sencilla y que a veces uno puede pasar por alto. Esto es del texto que os citaba al comienzo de Kirk y Raven, y no es un fragmento, sino es la manera en la que ellos tienen de introducirnos al autor, pero que me parecía interesante por la idea de que pone de manifiesto que lo que se dice según la tradición de este autor es que predijo un eclipse. ¿Qué implica ser capaz de predecir un eclipse? Luego, bueno, se discute si de hecho lo predijo porque conocía perfectamente las técnicas o es más bien una suposición. Bueno, ahí se puede discutir mucho, pero la idea es que por lo menos era un individuo capaz de algo que el resto de conciudadanos posiblemente eran incapaces. Había dedicado tiempo a tratar de entender un fenómeno de la naturaleza, simplemente para entender cómo es y por qué se produce. De tal manera que era capaz incluso de predecirlo. Vemos de nuevo, en la pregunta que se me hacía antes, ¿no? ¿De qué manera hay quizá alguna manera de conectar el pensamiento científico moderno con lo que hacían estos autores? Predecir un eclipse. Hoy en día, bueno, sí, tal, incluso lo podríamos saber no sé cuántos años, ¿no? Ahora ya sabemos que... Pero predecir, ¿sí? La idea de predecir, ¿qué implica? ¿Qué idea tengo yo de la naturaleza cuando creo que se pueden predecir fenómenos en ella? Tengo la idea de la naturaleza de que los fenómenos naturales dependen del arbitrio de un personaje, como, no sé, en este caso supongo que sería Zeus, ¿no? Pero Apolo, no lo sé. Y que pasa algo en el que yo le tendría que preguntar a Tiresias, ¿no? O a alguien así, que es un adivino, que interpreta como señales y signos que se producen meteorológicos, pero que tienen un significado de alguna manera divino o mágico. O más bien esto ocurre pues porque hay una serie de cosas que ocurren habitualmente, entre ellas está con una periodicidad mucho menos recurrente que la que puede ser que llueva y que salga el sol, o que el sol salga y se ponga, etcétera, pero que también ocurre. Es decir, ya hay una manera de enfocarlo y por eso es muy interesante esto del eclipse, ¿sí? En matemáticas era creencia general que Tales había introducido la geometría en Grecia, habiéndose familiarizado con su estudio durante su viaje a Egipto, y que posteriormente él mismo la desarrolló. Es imposible estimar la dimensión real del logro de Tales, pero el talento griego para la generalización, para la extracción de la ley universal a partir de los casos concretos, la forma a partir de la materia, había empezado ya a causar su efecto. Vemos quizá un dato, pero vemos algo muy interesante que nos pone Guthrie de manifiesto, ¿no? Y es la idea de que el mismo pensador, porque esto es lo interesante, o al menos a mí me lo parece, el mismo pensador que predice un eclipse, él mismo ha ido a Egipto, ha aprendido unas técnicas, porque se suele decir, aunque luego hay un papiro que bueno, no vamos a entrar ahí, en el que se pone en cuestión si de hecho los egipcios solo sabían geometría empírica, que podríamos llamar, es decir, bueno, sabían cómo hacer cálculos, pero no tenían la teoría, ¿sí? O en este caso que Tales había empezado con el pensamiento abstracto. Claro, esto nos puede sonar muy raro, ¿no? Pero pensar que, aunque nosotros habitualmente se suele explicar la idea de que todos los seres humanos, el rasgo fundamental que nos distingue unos a nosotros de los animales es que somos capaces de pensar, teníamos esa facultad, eso no significa que todas las operaciones intelectuales se hayan ejercido desde el comienzo de los tiempos. Y mucho menos que haya una conciencia plena sobre el hecho de que seamos capaces y en qué consisten cada una de esas operaciones intelectuales. Ejemplo muy sencillo, principio de no contradicción. ¿Dónde aparece por primera vez formulado sistemáticamente y con una terminología precisa el principio de no contradicción? Que es una ley fundamental del pensamiento humano. Es decir, pues los neandertales no lo sé, porque no sé, pero básicamente ya pensaban, si no, no pensarían, ¿sí? Pero no sabían que pensaban así. Y de hecho hay relatos en los cuales el principio de no contradicción en los mitos se conculca y no llama la atención.
Quizá porque no está presente que eso no puede inculcarse si uno quiere seguir considerando lo que está diciendo como consentido. ¿Se entiende esto, más o menos? ¿Sí? El primero es Aristóteles. ¿Eso significa que el principio de no contradicción no está, de alguna manera, ya como una ley fundamental del pensamiento? Sí, claro. Pero no significa que se sea consciente de que hay que utilizarlo para poder hacer un pensamiento sistemático. Estamos en el origen, nos dice aquí Guthrie, diciendo con tal es lo que estaría haciendo, la idea de que el ser humano se está haciendo consciente, en este caso a través de un individuo, de que posee la capacidad de abstraer y hablar con abstracciones. El fundamento del pensamiento científico. La idea de que yo puedo encontrar leyes. Las leyes, precisamente, no es que valgan porque hay muchos individuos que las cumplen. Esa ley está antes, fundamenta el comportamiento de esos individuos. Cuando yo encuentro algo de la circunferencia en geometría, ¿para qué circunferencia vale lo que yo digo de esta circunferencia? Ya solo la idea de circunferencia, perdonad por esto, pero la idea de circunferencia es muy abstracta. Porque ¿cuánto diámetro tiene una circunferencia? No tiene sentido la pregunta, ¿no? Porque no es... Pero no tiene sentido cuando uno entiende qué significa. Pero ¿cuántas circunferencias ha visto uno que no tengan diámetro? Ninguna, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que la circunferencia da igual el diámetro? O sea, bueno, perdonad, pero... Entonces hay que pensar en esto, en que con Tales, bueno, al menos eso es lo que se nos dice, empieza una manera de pensar que era inédita. Y más el ser consciente de que se está ejerciendo eso. ¿Sí? Bien, Tales abandonó la formulación mítica. Este hecho solo justifica su título de primer filósofo, por muy ingenuo que aún fuera su pensamiento. Entonces aquí, claro, que entender por formulación mítica, porque veíamos el otro día, que de hecho es así, ¿no? Hay bastante parentesco entre la manera en la que Hesíodo tiene de plantear cómo sería el origen y cómo Tales sigue haciendo referencia, y Aristóteles lo pone también de manifiesto, entre que esa manera de hablar de océano y tetis, y en el sentido hay un principio acuoso, que podríamos decir, ¿no? Luego Tales va a seguir diciendo, bueno, el agua, como reconociéndole al mito la idea de que no va tan desencaminado en su manera de poner en el origen esa cosa sin la cual los seres vivos mueren, ¿no? Al menos eso es lo que Aristóteles cree que puede estar diciendo, y que sin humedad las cosas no pueden crecer, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Entonces aquí, simplemente en estas tres pequeñitas citas, ya podemos ver la idea de que Tales es un personaje que podríamos poner más cosas, porque es uno de los 7 sabios de Grecia, pero bueno, tampoco quería abrumar aquí, ¿no? O sea, la idea simplemente es tener de manifiesto la idea de que predecir el eclipse, introducir la geometría y ser capaz del pensamiento geométrico. ¿Recordáis que ponía a la entrada de la Academia de Platón? ¿Sí? Medéis a geometritos eisito, no entra aquí quien no sepa geometría, que yo a mí me gusta más decir quien no sepa, en realidad, porque es el que no sepa, sea capaz de hacer geometría. Y claro, de hacer geometría no de compás, sino de, ¿sí? Hacer geometría, abstraer, de ser capaz de entender que hay algo que es sin ser tangible, como la circunferencia, o el triángulo isósceles en cuanto triángulo isósceles, porque en la naturaleza no existen triángulos isósceles, existen triángulos que se parecen al triángulo isósceles. Entonces, quien no es capaz de entender eso, pues cuando me ponga a hablarle de la idea de justicia o la idea de igualdad, se rompe. No entiendo nada, es normal, no sabes geometría, fuera. Sí, y por último, ¿no?, la idea de que en la manera de expresarse parece estar usando un lenguaje que cree que es necesario reservar términos, una manera de... Cuando uno lo que está haciendo es teoría, cuando uno lo que quiere es hablar y contar cosas. ¿Recordáis? Los que estabais el otro día aquí, nos ponía el profesor Bernabé y decía, bueno, hay una manera concreta, que es la que tiene el mito, y que habla de personajes y habla de situaciones concretas, y después está el modo más abstracto. Bien. Anécdotas. La primera, que es la más graciosa quizá y la más conocida, y que aparece en el Teeteto de Platón. ¿Qué se nos dice de Tales? ¿Qué podemos, qué rasgos característicos cree Platón que son interesantes poner de manifiesto para algo propio del filósofo o de la filosofía? Es como el caso de Tales, le está diciendo Sócrates a Teeteto, a Teodoro, en este caso es a Teodoro porque es un momento en el que vuelve a intervenir Teodoro.
que cuando estaba haciendo astronomía y mirando hacia arriba se cayó en un pozo. Haciendo astronomía. ¿Sí? No dice simplemente mirando las estrellas como pues todos miran, ¿no? Cualquiera puede admirarse de eso. Una cosa es admirarse y además decir, bueno, espera, sobre esto se puede hacer teoría. Sobre esto se puede entender. Esto no es como, ¿no? A ver, perdonad por la referencia que voy a hacer ahora, pero me resulta muy graciosa, que es, si habéis visto El Rey León, a los que no la hayáis visto por tener edad, a lo mejor por vuestros hijos, entonces están Timón y Pumba, ¿no? Y entonces le dice, bueno, ¿y qué es eso? ¿No? Y entonces, bueno, pues uno le dice, pues son no sé qué, ya no me acuerdo, son como chinchetas o no sé. Y otro le dice, bueno, son los grandes, Simba que está ahí, pues mi padre me dijo que eran los grandes reyes del pasado, que han dejado ahí sus marcas, no sé qué. Y Pumba dice, bueno, son enormes bolas de gas que se están consumiendo ahí, ¿no? Que es como la explicación. Bien, esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es que es distinto. Es distinta la idea de que simplemente estar pensando en la idea y servirse de un relato quizá para tratar de más o menos entender. Y la otra es, bueno, pero yo quiero saber exactamente qué es. ¿Sí? El símbolo está bien, pero hay algo más. Bueno. Y se dice, cuando se cayó al pozo, que una sirvienta tracia, bonita y graciosa, se burló de él porque se esforzaba por saber lo que está en el cielo y le pasaba inadvertido lo que estaba delante de él y a sus pies. La misma burla se aplica también a todos los que pasan su tiempo en la filosofía. Pues, en verdad, a una persona de esta índole, el que está cerca y el vecino le pasan inadvertidos. Y esto en realidad no solo a los filósofos, a mí me han contado de algunos matemáticos que no solo lo que hacen, sino que falta poco para que no adviertas si es un hombre o alguna criatura. El perro y... ¿qué es el hombre y qué le conviene hacer o padecer a una naturaleza de tal índole? A diferencia de las demás, lo investiga y se esfuerza por indagarlo atentamente. ¿Sí? Ese es el filósofo. Y Tales, en este sentido, parece que es el primero en el que es capaz, lo que luego nos dirá Aristóteles, de distanciarse de los asuntos, de los negocios, ¿sí? Y el que se toma la teoría como algo que vale en sí mismo, ¿sí? Aunque implique de manera indirecta el tener que dejar de lado los asuntos más mundanos. En este caso, mundo nos sirve mejor, ¿no? No es más. Actividad propia, la investigación de la naturaleza, la investigación en la geometría. Ya vemos que Tales, por lo poco que sabemos de él, pero ya tiene una serie de rasgos en los que es difícil que se hayan dado antes en otra persona, ¿sí? ¿Cuánto de construcción hay en esto? Bueno, pues ya hemos visto que es difícil saberlo, ¿sí? Y solo una anécdota más que tampoco podía dejar de citarla, ¿sí? Y que aparece en la Política de Aristóteles, en asuntos mucho más crematísticos, como lo llama Aristóteles, que en este caso diríamos, no sabría cómo, pero es que crematístico, o sea, crematístico a Aristóteles se refiere, es como una perversión de la economía para Aristóteles, ¿sí? Porque economía en este caso para Aristóteles todavía tiene mucha... la etimología, ¿no? Es la administración de la hacienda, diríamos hoy, ¿no? Y yo tengo unos campos y tengo unas cabezas de ganado y tengo tal, y entonces tengo que hacerme cargo de todo esto. Y luego está la crematística, que es, yo no sé o no tengo un saber, que sería el económico, de cómo gestionar los asuntos, sino que me especializo en cómo acumular riquezas, ¿sí? Y entonces está el que tiene un territorio, pero además quiere hacerlo más grande y quiere ganar dinero, y entonces especula y dice, bueno, si esto ahora me lo guardo y luego lo vendo, ganaré más dinero, ¿sí? Entonces a raíz de esto sale Tales. Por ejemplo, la ocurrencia crematística de Tales de Mileto, que le atribuyen por su reputación de sabiduría, pero que es en realidad aplicación de un principio general. Cuentan, en efecto, que como la gente le echaba en cara su pobreza y le achacaba que la filosofía es improductiva, previó, gracias a sus conocimientos de astronomía, cuando todavía era invierno, la cosecha que producirían los olivos. Y como tenía un poco de dinero, se aseguró mediante fianzas el arrendamiento de todos los molinos de aceite de Mileto y Quíos, por muy poco, ya que no tenía ningún competidor. Cuando llegó el momento oportuno y muchos acudieron a la vez y apresuradamente en busca de molinos, los arrendó en las condiciones que quiso, y reuniendo mucho dinero demostró que es fácil para los filósofos enriquecerse si quieren, pero no se afanan por ello. Se dice que Tales dio de este modo prueba de su sabiduría, pero en realidad se trata, como hemos dicho, de un principio crematístico general, el de conseguir, siempre que sea posible, el monopolio. Habría que ver bien el griego, porque yo no creo que Aristóteles aquí esté contraponiendo que se le llame sabio, o sea, que
digan que lo tiene por su sabiduría con que sea un principio general, porque precisamente lo que le hace sabio es que tiene el principio general, el principio universal, que podríamos decir, el caso de la ley, ¿no? Y como tiene eso, es por lo que puede. Lo que pasa es que, hombre, para estos asuntillos no, yo lo que quiero saber es, pues, los astros, ¿no? Porque los astros, al menos, rigen algo, ¿no? Y más que lo que yo tengo a mano, ¿sí? Quién sabe, a lo mejor son los que hacen que todo esto gire. Entonces, si yo sé eso, sé algo muchísimo más valioso, valga el término aquí valioso también para lo monetario, ¿no? Que lo otro, ¿sí? Y vemos aquí también, ¿no?, la idea de lo improductivo. Claro, todo esto, que pueden parecer simplemente señales anecdóticas y además negativas, hay que pensar, por ejemplo, Aristóteles en el Protéptico, la idea de que la filosofía sea improductiva es lo que la hace tan maravillosa. La idea de que, claro, es que el objeto al que se dedica es tan valioso que da todo el mero hecho de estudiarlo. Evidentemente tenía un poquito de dinero, ¿no? O sea, quiere decir que luego hay que ser realistas, ¿no? Pero quiere decir algo para poder comer y vivir, todo eso sí, ¿no? Pero, bien, anécdotas aparte. Aristóteles nos ofrece en este fragmento una reconstrucción bastante, yo creo, profunda y además concienzuda de lo que podía estar queriendo decir Tales en sus formulaciones ya estrictamente filosóficas, ¿sí? Dice lo siguiente: es la continuación de la anterior que veíamos de los filósofos primitivos, pero en cuanto al número y a la especie de tal principio, no todos dicen lo mismo. ¿Recordáis los filósofos primitivos que hablan de un principio de índole material, que sería lo subyacente a todos los entes de lo que están hechas las cosas? Sino que Tales, iniciador de tal filosofía, ¿recordáis la frasecita? La más antigua autoridad que disponemos para hablar de Tales, etcétera, Aristóteles, perdón. Y Aristóteles aquí nos dice, Tales, iniciador de tal filosofía, afirma que es el agua. Por eso también manifestó que la tierra estaba sobre el agua. Y sin duda, y esto aquí entramos en lo de la interpretación, y sin duda concibió esta opinión al ver que el alimento es siempre húmedo, y que hasta el calor nace de la humedad y de ella vive. Y aquello de donde las cosas nacen es el principio de todas ellas. Por esto, sin duda, concibió esta opinión, y porque las semillas tienen siempre la naturaleza húmeda, y por ser el agua, para las cosas húmedas, principio de su naturaleza. Según algunos, también los primeros autores de cosmogonías, antiquísimos y muy anteriores a nosotros, opinaron así acerca de la naturaleza. Hicieron, en efecto, al océano y a Tetis padres de la generación, y testigo del juramento de los dioses al agua, la llamada por ellos, los poetas, Estigia. Pues lo que más se respeta es lo más antiguo, y aquello por lo que se jura es lo que más se respeta. No es seguro que esta sea efectivamente una opinión primitiva y antigua sobre la naturaleza, pero se dice, y Aristóteles es plenamente consciente de eso, se dice, legetai, que Tales se expresó así acerca de la primera causa. Como veis, Aristóteles no se conforma simplemente con testimoniar que algo así habría ocurrido. Trata de entender cuál es la razón, presuponiendo en este autor que es capaz ya de usar conscientemente el recurso de reducir los efectos a una causa. Y eso es muy distinto cuando la causa a la que se reducen todos esos fenómenos es inmanente a la propia naturaleza. Eso es lo que Aristóteles piensa. Y además, el esquema parece efectivamente que funciona. Es decir, que no es que dijese el agua porque sí, dijo el agua porque los elementos que aparecen en la naturaleza parecen tener todos ellos algo en común que permanece constante a pesar de que estas cosas cambien en algunos de sus aspectos externos. Esto sería su principio y sería el agua. Está pensando. Si nos centrásemos menos en exactamente, literalmente, materialmente, qué quiere decir, y más en lo que está haciendo, está pensando. No tenemos testimonios semejantes. Parece que el primero que piensa de esta manera es Tales. El primero que trata de explicar las cosas según un principio de causalidad inmanente a la naturaleza misma. Al menos es como yo entiendo aquí lo que Aristóteles, y luego dicen cosas más concretas, ¿no? Pero
Creo que eso es lo que Aristóteles en este caso quiere poner de manifiesto, ¿sí? Bien. Y por último, sobre el hilozoísmo de Tales nos dice Aristóteles: parece que también Tales, a juzgar por lo que de él se recuerda, supuso que el alma es un principio motor, si es que afirmó que el imán posee alma, puesto que mueve el hierro. Claro, esto es fascinante. Porque está el hierro y está el ámbar, ¿no? Que también, si uno lo frota, es capaz de, como fenómeno natural, ¿sí? Uno lo puede frotar y atrae las cosas y se quedan pegadas a distancia. Causalidad a distancia. Este es el otro punto. ¿Cómo puede haber causalidad a distancia? Porque una opción es la magia, ¿no? Uno es capaz como de, ¿no? Y entonces uno, ilusión, ¿no? O sea, hace aparecer una cosa que antes no estaba. Bueno, ahora vamos a tratar de explicar cómo puede ser que una cosa que está totalmente cause, si causar habitualmente lo entendemos como lo entiende incluso Hume muchísimos siglos después, ¿no? ¿La causalidad qué es? La causalidad es una cosa tiene que entrar en contacto con otra. Aristóteles, por ejemplo, en el libro sexto de la física, que es un libro durísimo, yo lo tuve que estudiar para la tesis, es durísimo porque habla del continuo, las cosas en contacto, las cosas sucesivas, las cosas simultáneas, ¿no? Entonces, dice, bueno, normalmente para explicar la causalidad, acción y reacción, que Aristóteles también habla de ellas, ¿no? Dice, tienen que estar en contacto. Bueno, ¿y cómo puede haber causalidad a distancia? Ya simplemente el hecho de preguntárselo es otra cosa, porque ya no es, bueno, a distancia en el sentido de dos mundos completamente distintos y uno interviene en el otro y bueno, como no sabemos muy bien, no. Aquí tiene que ser dentro de la naturaleza como ocurra eso. Y en este caso, dice, bueno, pasa algo parecido a lo que puede pasar con los seres vivos, ¿no? De alguna manera tiene que estar el principio del movimiento también en estos elementos. El hilozoísmo de Tales no es una ingenuidad y ya está. El hilozoísmo de Tales, que lo que significa es que la materia está toda ella viva, eso es lo que nos dice la etimología, lo que viene a decir es que en la naturaleza ocurren una serie de fenómenos que yo os supongo que de alguna manera todo está vivo, o me resulta muy difícil explicarlo. Explicarlo. Aunque la explicación sea fallida, lo que se busca es que las cosas puedan conectarse, que las cosas tengan coherencia. Y ese intento te puede llevar a decir cosas más o menos sostenibles hoy en día, evidentemente, que tienen que ser rectificadas también, pero el afán de búsqueda de una explicación por el mismo deseo de saber, y además estar dispuesto a someter eso a que se pueda seguir investigando y no haya un único relato que ya cuenta todo sin necesidad de ser reformado, y hay que se entiende la diferencia, ¿no? Bien, pues hasta aquí Tales, ¿sí? Como habéis visto, una serie de anécdotas, una serie de ideas que él introduce en Grecia y que le hacen merecedor de ser llamado sabio, etcétera, y por último una determinada terminología específica para referirse a cuál sería ese principio del cual están hechos todos los entes y que serviría para explicar la complejidad que hay en la naturaleza y reconducirla a un único principio. Bien, entramos ahora en Anaximandro, que es con el que yo más he disfrutado porque, claro, cuando con Tales, bueno, pues pero es que Anaximandro es como, no, sí que escribió algo. Lo que pasa es que no conservamos nada. O sea, ya, por lo menos Tales, lo que pasa es que no había escrito nada. Pero es que Anaximandro sí, ¿no? Que se le suele poner, en teoría, porque era como empezaban los libros, como les ponían el título, ¿no? Pues Pericios sobre la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, ese sería, pero bueno, como no, pues como mucho el título, que ahora además sabemos que aparece en un catálogo, no me acuerdo en qué biblioteca dijo. Bien, Anaximandro, la indeterminación como seña de identidad. Entonces yo os decía aquí, un poco más denso Anaximandro, pero esto era la terminología que los subíndices que os decía antes, y ahora pasemos. Bien, primer texto en el que aparece esta expresión de to apeiron, lo indeterminado, lo tal, y aparece en la física de Aristóteles. Y es razonable también que todos introduzcan lo infinito en calidad de principio. Todos, posiblemente aquí esté pensando también en Meliso, en Parménides, en Genófanes, ¿sí? Porque tenían bueno, la idea de que no podrías... Bueno, ahora lo leemos y luego entramos.
pues ni puede existir en vano, ni puede corresponderle otra función sino la de principio, a lo de infinito. Es decir, nos está dando Aristóteles una razón de por qué puede tener sentido que en vez de poner el agua, cuando al agua también le ha dado sentido, ¿sí? No las pone como si estuviesen, como tiene que ser una, no puede ser la otra, no, está intentando dar sentido en ambos casos. Le corresponde al apeiron ser principio, al infinito en este caso, se podría traducir. En efecto, todas las cosas o bien son principio o bien derivan de un principio. Y no es posible que un principio del infinito, porque en tal caso este tendría un límite. Si aquí recordamos que apeiron, peras, y la alfa privativa, peras es límite, como se puede traducir también, lo ilimitado no puede tener límite, ¿sí? Pero si además lo combinamos con la idea de principio como origen, no puede haber un origen anterior al origen, en el sentido de que entonces habría un límite al cual lo ilimitado, en este caso el infinito, no podría extenderse, ¿sí? Además, en cuanto es un cierto principio, es no solo ingénito, sino también incorruptible. Qué curioso, son las mismas características que aparecían en el texto anterior cuando decíamos qué características tenía que tener el principio, que tenía que ser indestructible porque es aquello que permanece a pesar de los cambios. Incluso cuando se produce la generación y la corrupción, eso sigue permaneciendo. Puesto que lo sujeto a generación tiene necesariamente un fin, y hay un término final de todo proceso de corrupción. Por eso, según decimos, no hay un principio de lo infinito, sino que esto parece ser principio de todas las cosas, contener todas ellas y gobernar todas, según afirman cuantos no introducen junto al infinito otras causas, tales como el intelecto y la amistad, Anaxágoras y Empédocles, ¿no? Vosotros los dos no habéis entendido bien qué queréis decir con infinito si ponéis un principio al mismo tiempo que el otro. Y esto es lo divino, pues es inmortal e indestructible, como dice Anaximandro y la mayoría de los que estudian la naturaleza. ¿Qué idea nos está intentando entonces transmitir aquí Aristóteles acerca de por qué Anaximandro había puesto el infinito como principio? Nos está dando razones de por qué eso puede ser así. ¿Sí? Nos está queriendo decir entonces que Anaximandro pensaba. Y es muy interesante cuando dice todas las cosas o bien son principio o bien derivan de un principio, porque dice todas las cosas. Y entonces, aunque no es Anaximandro directamente el que quizá hubiese dicho esto, ¿qué diferencia entre ser capaz ya de enunciar este principio o funcionar como funciona Hesíodo en la Teogonía, en la que evidentemente cree que hay que poner un inicio? Pero ¿hasta qué punto era consciente de que eso responde no simplemente al hecho de que así empiezan las historias, por ejemplo, sino a que esto es una ley que tiene que cumplirse si uno quiere dar una explicación auténtica sobre las cosas? Y Anaximandro la cumple. Y además acierta bastante, poniendo que ese principio no puede tener a su vez otro principio y por lo tanto tiene que ser algo ilimitado. Porque el agua, ¿de dónde surgió? No, el agua ya estaba. Pero en este sentido, ¿cómo ha podido llegar a ser todas las cosas? ¿Sí? Término, toa peiron. Ahora que hemos visto una posible, para poder hacernos cargo de qué puede estar queriendo decir aquí Anaximandro. Literalmente sin límite o ilimitado. Se suele entender en el siguiente sentido. Lo infinito puede ser cuantitativo o bien cualitativo, con un significado, en este caso cualitativo, más parecido a indefinido, ¿sí? Que indefinido, cuando uno dice apeiron, también puede referirse a eso, porque es lo que no tiene límites en el sentido de que uno no puede reconocer nada entre las cosas que tiene, porque cuando uno puede reconocer algo precisamente es porque tiene un contorno, ¿sí? El contorno nos lo dan los límites de la cosa. Y en ese sentido carente de una forma específica. O sea, Anaximandro, más o menos conscientemente, está diciendo algo muy interesante, y es, sí, va a tener que poder surgir de ese principio una pluralidad de cosas con naturalezas entre ellas distintas. ¿Cuál de esas naturalezas puede tener el principio? Ninguna. ¿O todas? Ser y nada, diría Hegel, ¿no? El comienzo son indistintos, ¿no? Tiene que ser completamente indeterminado. Indeterminado en cuanto a vacío o indeterminado en cuanto a potencialidades
sin número. En ambos sentidos se conserva la intención de manifestar que la pluralidad de cosas y fenómenos que se pueden observar en la naturaleza poseen algo común, pero a su vez algo diferente, porque tienen que responder a que son del mismo principio, pero al mismo tiempo no pueden ser idénticas al principio porque entonces seguiríamos en el principio. Tienen que ser distintas a él, pero no tan distintas como uno no pueda reconducirlas todas a un único principio. O sea, no sé. Quizás porque Aristóteles los sublima, pero vamos, a mí me parece que eran personas bastante inteligentes. O sea, a mí no sé si se me habría ocurrido. El término infinito tendría la función de explicar cómo es posible que tantas cosas y tan diferentes hayan surgido de un único principio, que esa era la idea fundamental. Así se da una explicación, cuando uno es capaz de reconducir las cosas al principio, ya sea una causa, ya sea unas premisas, ya sea una fórmula matemática, una ecuación. Sí, repitiendo lo de la idea del pensamiento científico moderno, reconducir, explicar. Si en el principio todo era una única cosa, pero esta era indefinida e infinita, conservando los dos significados, cualitativo y cuantitativo, entonces lo que ha ocurrido ha sido una separación y fijación de ese infinito en innumerables cosas y procesos. ¿Cómo se ha producido eso? Ya veremos que Anaxímenes es un poco más concreto en esto. Anaximandro, pues, la justicia de los contrarios, y entonces luego aparece, creo que es Simplicio, acusándole de que usa todavía una terminología un poco poética, porque hablar de justicia, cuando estamos hablando de la naturaleza, ¿hasta qué punto eso casa? ¿No? Así como las cosas surgieron de un único principio, todas las cosas volverán a ese principio para que se haga justicia. Eso es lo que nos dice, como vemos ahora en este nuevo texto. De Simplicio al comentario de la física de Aristóteles. Anaximandro dijo que el principio, o sea, el elemento de las cosas que son, es lo indefinido. Apeiron, otra vez, como veis, ¿no? Infinito, indefinido, indeterminado, siendo el primero en utilizar esta designación de principio, y afirma que este no es agua ni ningún otro de los llamados elementos, sino una cierta naturaleza distinta, indefinida, de la que se originan todos los cielos y los mundos que en ellos hay. Mundos, cosmoi, o sea, plural, por eso lo de los infinitos mundos. Y dice que de ellos se produce la génesis de las cosas que son y su destrucción en lo mismo, según la necesidad. Circularidad. Y es que se dan mutuamente justa retribución por su injusticia, según la disposición del tiempo, enunciándolo así en términos más propios de la poesía. Así que él no concibe la generación como una transformación del elemento, sino por segregación de los contrarios, a causa del movimiento eterno. Los contrarios son caliente, frío, seco, húmedo y los demás. Para tratar de conjugar la idea de que de lo indefinido hayan surgido todas las cosas, postula una posible explicación de qué manera hubo esa segregación, esa separación, que al mismo tiempo, y por eso Anaxágoras quizá después cree necesario introducir el nous, tiene algún orden, alguna dirección, alguna intención, porque, digo, conscientes de que de cualquier cosa no surge cualquier cosa, ¿sí? Sino que hace falta al menos algo de orden para que esto ocurra. Bien, como este fragmento lo trató ya bastante, o hizo bastante referencia el profesor Bernabé, tampoco voy a decir mucho más, porque creo que lo que dijo él acerca de qué manera con esto Simplicio, bueno, trata de minusvalorar un poco lo que estaría haciendo Anaximandro, y habló también de los contrarios, y lo haría mejor que yo, no voy a decir nada más de eso. Bien, y ahora dos citas que creo que muy interesantes, sobre todo la segunda, que quizá es un poco más abstracta, pero me parece muy interesante. El gran legado de la innovación de Anaximandro fue dejar abierto el camino para abstraer conceptos a través de la sustantivación de adjetivos con el artículo neutro. Por eso lo de toapeiron, o tocalón, o toagazón. Son maneras en las que uno dice, esto es bueno, ¿no? Y entonces lo que hace es decir, hay un objeto que es el que puedo tocar, ver, sentir, tal, y luego digo algo de él. Como puedo decir que es de madera, o puedo decir que es de un determinado color. Qué distinto es cuando lo que yo hago es decir, ¿qué es eso que digo que tiene la cosa que la hace buena? Y sustantivo. Y digo, no, yo no digo que esto es bueno. Yo te voy a hacer un discurso sobre la bondad. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado cuando uno cree que es posible un discurso no absurdo
sobre un elemento que nunca aparece como separado en mi manera de ver la naturaleza. Muchas veces no es ni visible en el objeto. Es abstracción. No hay que medir a estos autores por el resultado empírico de sus investigaciones, sino por ser los primeros en usar un determinado tipo de pensamiento que después ha hecho posible que nosotros disfrutemos también de resultados satisfactorios en nuestra explicación de la naturaleza. Y Anaximandro es el primero. Un camino inmediatamente explotado por otros filósofos que hablan, por ejemplo, de Toagazón, el bien, por ejemplo, Platón, en la República, Tocalón, también, pero en este caso en Hipias Mayor, si no recuerdo mal, o tantos otros. Y ahora el texto que he sacado de un artículo de Bruno Snell, que es maravilloso, lo comentaba antes con Salvador. La ciencia no es posible sino con la condición de que se separe claramente lo corpóreo de lo incorpóreo. Separación entre lo que se mueve y lo que produce el movimiento, entre materia y energía, entre la cosa y sus propiedades. Estas distinciones solo son posibles cuando se puede designar lo incorpóreo de modo claro y específico. La forma lingüística apropiada es la sustantivación del verbo y del adjetivo. El artículo determinado, en griego antiguo, desempeña tres funciones en estas sustantivaciones. Fija lo inmaterial. Lo presenta como objeto de valor universal, pero a la vez lo convierte en objeto definido del que se puede hablar. Es el inicio de la posibilidad de la teoría científica, de la teoría abstracta, de una manera de hablar que todavía no existía. No existía esa manera de hablar. Empezar a hablar de la bondad, de el color. ¿Dónde está el color? ¿Qué me hace a mí creer que puedo hacer un discurso sobre el color? La circunferencia. No está en la naturaleza. Y sin embargo es un principio explicativo de esta. ¿Qué quiere decir que hay una cosa que es la cosa y otra cosa que son los atributos de la cosa? ¿Dónde está ese? ¿Dónde está la división? Pero es que funciona. La descubro, pero es que además soy yo el que la descubre y está allí, y aunque no se me presente así a los sentidos, puedo hacerla y vale la distinción entre objeto y propiedades. Y sin objeto y propiedades no hay teoría atómica. Y no hay teoría de la evolución. ¿No? Porque lo que se nos dice precisamente es que se pierden unos caracteres y se adquieren otros. Pero entonces hay que distinguir entre el carácter y la especie, ¿no? Entonces, no por los resultados científicos, sino por el ser los primeros en emplear una determinada manera de pensar y de hablar, en este caso. Y luego no me he resistido tampoco a poner esto, ¿no? Porque claro, es lo que os decía. Sobre los truenos, los relámpagos, los rayos, los torbellinos y tifones, dice Anaximandro que todos ellos, es que yo creo que claro, estarían fascinados con la idea de poder englobar fenómenos totalmente diversos en una única explicación. Porque cuando uno eso lo hace en geometría, por ejemplo, y consigue reconducir todo a un teorema o a una fórmula como la famosa de Einstein, dice, aquí se ha encontrado algo, ¿no? Que todos ellos se dan por causa del viento, pues cuando lo rodea una nube densa, cae a la fuerza por la sutileza de sus partes y su levedad. El desgarramiento provoca el ruido y el contraste en relación con la negrura de la nube, el resplandor, ¿no? Evidentemente, pues no sé si le preguntamos a, ¿cómo se llama el de Antena 3 que me hace a mí tanta gracia? Si le preguntamos a Brasero, ¿sí? Que es pues diría, hombre, pues no, ¿no? Pero está haciendo lo mismo que Brasero, ¿no? O al menos se le parece bastante. Pues antes no se había hecho. O no de esta manera. Bien, pasamos ya a Anaxímenes, la consolidación del pensamiento científico. Bien, primero, ideas fundamentales. Aire como principio, condensación y rarefacción, novedades en el interior del planteamiento milesio, materia de estado de la materia, objeto y propiedad. Bien. Anaxímenes de Mileto, que llegó a ser compañero de Anaximandro, de aquí lo de que formasen una cierta escuela, ¿no? Compañero, no sé si sería getairo o sagetairos, que en el sentido de pues alguien que es camarada, diríamos también, o sea, como, pero ¿en qué sentido? En el que los llamamos camaradas a posteriori porque sabemos que hablaron de las mismas cosas y entonces
en ese sentido parecen tener algo en común, o porque de facto, de alguna manera, compartían tiempo. Bueno, no sabemos. Las palabras llegan hasta donde llegan. Postula también él una naturaleza subyacente, única e indefinida como aquel, pero no inconcreta como él, sino concreta. La llama aire. Dice asimismo que el aire se hace diferente en cuanto a las entidades por rarefacción y condensación. Esto es, al hacerse más raro se vuelve fuego, pero al condensarse viento, luego nube y aún más agua, luego tierra, luego piedras y lo demás a partir de estas cosas. En cuanto al movimiento por el que se produce también el cambio, él lo hace igualmente eterno. Dos cosas que podrían decirse de esto. Bueno, tres he puesto aquí, pero interesantes en el texto. Por un lado, perdón, voy a volver por el texto. Por un lado, parece que volvería, y en este sentido se equivocaría o algo así, no sabría cómo decirlo, porque vuelve a usar una naturaleza concreta para tratar de explicarlo. Ya veremos que eso es bastante matizable, pero da ya una explicación de cómo ese proceso es también observable, y no la separación de los contrarios que se hacen justicia, ¿sí? Sino, dice ya, rarefacción, condensación, o sea, está como diciendo, esto se podría describir, ¿sí? O sea, esto, y tú lo puedes ver, aquí pasa lo mismo que pasa cuando... Entonces, las dos cosas, pero ahora vamos a ver. Diferencias aparentemente de clase o cualidad se reducen por primera vez en su origen a diferencias de cantidad. Llega a convertirse en otra cosa, el aire, ¿no? En este sentido, piedras incluso, nos dice Simplicio, o tierra, porque se aprieta mucho y entonces, ¿no? Y se condensa todo. Y dice, bueno, pero es que eso en realidad, como luego puede repetirse, o va a ser una manera habitual en un pensamiento científico moderno de tratar de explicar esas diferencias de cualidad, como por ejemplo ahora diríamos, bueno, el agua en ebullición y antes de la ebullición, ¿sí? Cuando se está convirtiendo, lo que pasa ahí en realidad nosotros diríamos, no es cuantitativa porque es que las moléculas empiezan a chocarse unas con otras, ¿no? Entonces lo que aparentemente se nos aparece como un fenómeno cualitativamente distinto se puede explicar perfectamente por el hecho de que hay una interacción, un contacto, un golpeo y surge algo distinto, pero es una explicación en elementos cuantitativos. Esto sería un avance, una consolidación de ese pensamiento científico. Hay una gran novedad en la explicación del origen de las cosas que ofrece Anaxímenes. Postular un mecanismo del cambio, asunto al que ni Tales ni Anaximandro habían hecho referencia. ¿Sí? Se ve como ya tenemos lo que decía Aristóteles, de un principio no puede haber otro principio anterior a él si quiere ser principio. Sobre eso ahora se edifica otra cosa, y es el cambio que se produce para que del principio surjan otras cosas también tiene que ser una explicación. No puede ser algo metafórico o poético. Tiene que ser eso también una explicación. ¿Sí? Anaxímenes ya se acerca más al pensamiento específicamente científico cuando habla de la condensación y la rarefacción de la materia. Son los diferentes grados de densidad, es decir, la variabilidad de una propiedad determinada, lo que distingue las diversas materias, atributo y propiedad en este caso. La diferencia entre los objetos se explica por las diferencias de una cualidad. Cualidad entendida en este caso como diferente al objeto mismo. ¿Sí? En este caso, Anaxímenes está dando pasos adelante en la manera de explicar científicamente y en qué consiste esta. La gran diferencia, o que nos podría echar para atrás si uno quiere decir que está avanzando, es la idea de que vuelva al aire. No he traído ese texto, yo creo que porque se me ha olvidado, pero Aristóteles viene a decir, cuando lo explica, y dice, bueno, tiene mucho sentido aún así. Porque la idea es el aire, al mismo tiempo, conserva cierta idea de indeterminación. Porque ¿qué es? Cuando antes decía lo de los niños cuando preguntan, ¿no? ¿De dónde viene el viento? ¿No? ¿Por qué hay viento? ¿No? En este caso, o sea, ¿qué origen tiene? ¿Y qué es? ¿De qué está hecho? Claro, a nosotros, pues, ¿no? El dióxido de carbono y el oxígeno, no sé, ¿no? Pero, entonces yo creo que, a pesar de que parezca que con eso lo que estarías volviendo atrás, ¿sí? Yo creo que lo que pretenden conservar es las dos ideas de alguna manera, ¿sí? Quizás esto es demasiado hegeliano, ¿no? Tesis, antítesis y síntesis, pero, bien. Entonces, solo ya es las dos últimas, bueno, tres, pero la última pone una cosa sin más. Conclusión, a mi juicio, lo que puede sacarse en claro de esta primera generación de filósofos o físicos griegos afincados en Mileto es que cada uno, individualmente y en comunidad, si es que queremos hacer caso a la idea de la escuela, buscaban una explicación lógica y científica de la naturaleza, como un todo, y que para ello propusieron entenderla como dependiente de un único principio, en general material, al que con posterioridad se denominó principio o elemento. Esto
Esto es lo que creo que en común podemos sacar de los tres autores que hemos visto. Y ahora ya para terminar, sí, voy a poner simplemente una cita, ¿sí?, de Snell también, que no... El pensamiento científico representa solo una de las formas que contiene en germen el lenguaje. Pero ninguna otra se ha desarrollado de forma tan consecuente como esta en el pensamiento europeo. De modo que ninguna otra elaboración de conceptos se ha alejado tanto de la lengua hablada. Solo hay que pensar en la física cuántica y en la manera en la que tienen de referirse. Pero la manera como los conceptos de la ciencia han surgido del terreno de la lengua y qué raíces los hunden en este campo, en ninguna otra lengua aparece con más claridad que en la lengua griega, puesto que en las ciencias naturales el griego supo liberar el logos de la lengua. Esta frase, mucho mejor que todo lo que yo he dicho hoy, esta frase es liberar el logos de la lengua, del idioma en concreto. Sí, creo que esto resume muy bien lo que estos autores trataron de hacer. Y con esto, fin, y muchísimas gracias por vuestra atención. Y ahora me someto a vuestro examen. Yo tengo una duda. De Anaximandro, cuando has hecho la diferenciación entre una cosa, de lo que decía, que una cosa es la cosa en sí y otra los atributos de la cosa. Pero él hablaba de que ese principio indeterminado, infinito, era el origen de la cosa en sí, pero también de los atributos. O sea, ¿cuál es el origen de esos atributos? Claro. Buena pregunta, muchas gracias. O sea, para distinguir, o sea, por lo que yo he podido leer, el primero en distinguir claramente entre materia y estado de la materia, o entre objetos y atributos, o entre objetos y cualidades, es Anaxímenes. Anaximandro, en este caso es más bien, y por eso es interesante, Anaximandro es más bien simplemente la idea de qué manera la complejidad de cosas, objetos que existen, ¿sí?, puede darse cuenta de ella a partir de un único principio. Lo que explica en este caso es, más o menos, de qué manera todos esos objetos pueden compartir una determinada característica, que es aquello de lo que están hechos, ¿sí?, esa sería la idea, pero no tanto sus atributos como el hecho de que esos objetos hayan llegado a aparecer. Porque lo que habría es una identificación completa entre objeto y sus atributos, en el sentido indistinto, ¿sí? Cuando él se refiere al principio y lo llama apeiron, lo que dice es que él en sí mismo no es ninguno de los objetos existentes, ¿sí? Al menos eso es lo que Aristóteles y Simplicio tratan de reconstruir de qué es lo que podría él estar diciendo. Pero no es necesaria todavía, o por lo menos ninguno, ni Aristóteles ni Simplicio, se lo atribuyen a Aristóteles, que con esa explicación Anaximandro consiguiese dar cuenta también de los atributos, ¿sí?, sino solo de los objetos. Porque la distinción entre objeto y atributo en este caso, hay una conexión, yo creo, entre que uno considere que es necesaria una explicación un poquito más precisa que simplemente decir que los contrarios se juntan y se separan, para entender cuál es la diferencia entre objeto y atributo. Porque la diferencia es que precisamente el atributo aparece como fruto de un proceso y antes no estaba. ¿Fruto de un proceso que es responsable del sujeto o el objeto? No, el objeto. ¿El sujeto no tiene nada que ver? No, o sea, sujeto aquí, ¿qué quiere decir? Porque El observador. no, eso nada. O sea, eso todavía no. La idea simplemente es objeto aquí entendido simplemente como lo que podríamos llamar, porque claro, digo, esto ya es trabajar bastante sobre lo que ellos pusieron decir y tratar de encontrar explicaciones, que por eso yo decía que es distinto, pero bueno, es interesante aún así, ¿no? O sea, manzana, ¿no? O sea, manzana en este caso es un objeto y uno sabe perfectamente que lo que tiene delante es algo unitario. Luego no es verdad, si uno se fuese a la física, ¿no? O sea, uno diría, bueno, aquí lo que hay unidades previas a esta unidad que se me da en la percepción, que son las unidades básicas de lo que esto está hecho. Lo unitario e indivisible es otra cosa, no la manzana. Pero vamos a poner que fuese la manzana, ¿sí? Entonces, uno ahí lo que puede distinguir es entre el hecho de que la manzana esté así, que la manzana se pudra, ¿sí? Cuando la manzana se pudre, porque pasa el tiempo, etcétera, uno lo que está diciendo es, bueno, hay algo que se está conservando en el proceso, ¿sí? Una cosa sería entonces el objeto, otra cosa es el proceso, y otra cosa es que la manzana, como tiene unos determinados atributos, los pierde,
en ese proceso. ¿Sí? El primero en dar una explicación que usa más o menos ese esquema es Anaxímenes, ¿sí? Cuando habla de rarefacción, condensación, etc. En el otro caso, claro, uno puede decir, Anaximandro más o menos está diciendo eso cuando habla de que hay un contrario que se va y el otro que entra, y que es por eso por lo que pasan determinadas cosas. Puede estar diciendo más o menos sí, ¿no? Para entender que el proceso puede darse y que el objeto permanezca y solo cambien sus atributos y sean distintos, uno tiene que manejar esa distinción entre objeto y atributo, ¿sí? Pero Anaximandro en ese sentido, al menos por lo que nos dicen Simplicio y Aristóteles, no distingue todavía entre objeto y atributo, ¿sí? Por lo tanto, cuando habla del apeiron solo quiere dar cuenta de la aparición de los objetos, sin más. Espero más o menos. Sí. Preguntaba sobre la última cita. Sí. De la liberación del logo de la lengua. ¿Cuál sería la diferencia, o las diferentes grandes rasgos de esta afirmación y la del paso del mito al logo inicial? Buena. Entonces, como veis, aquí habla de la lengua, ¿sí? A ver, primero, pues habría que ver exactamente el qué dice exactamente en el libro Nestlé, ¿no? O sea, que yo ahora mismo no lo tengo como... Quería decir exactamente esto, porque, claro, luego dice uno de un sitio a otro, y a lo mejor la tesis ahí, porque yo no lo tengo ahora como totalmente presente, puede ser que lo que quisiese fue trazar, vamos a poner que lo que quisiera decir es una distinción tajante, ¿no? Entre que antes se hacía una cosa y luego se empieza a hacer otra, ¿sí? Aquí lo que está diciendo es, en un determinado momento, unos determinados pensadores procuran, en este caso, usando la misma lengua que usan lo que Aristóteles llama los teólogos, en el sentido de que hablaban de las divinidades, etc., dejan de usar la lengua para hablar de divinidades y la usan para hablar de la naturaleza. Entonces me parece que es distinto en qué sentido, en que reconoce que de hecho el origen en ambos casos es el mismo, que es la lengua, ¿sí? O sea, Snell en este texto no está tratando como de trazar una distinción tajante entre lo que hacían los pensadores míticos, porque en ambos casos lo que hay es la lengua griega hablada por unos y por otros. La gran diferencia está en tratar de usar esa lengua para desarrollar explicaciones de lo que ocurre en la naturaleza, siendo precisos con el uso del lenguaje, o más precisos, si se puede decir, ¿sí? Y en este caso, un ejemplo paradigmático, él pone más en el texto, pero yo he puesto sobre todo el de la sustantivación de los adjetivos. Cuando hay una sustantivación en los mitos de algo, es de personas, o personificaciones, podríamos decir. Personificar un atributo, sustantivar un atributo, que en la lengua hablada eso aparece siempre como adjetivo, por decirlo un poco rudamente, es una cosa muy rara. Porque es muy rara, o sea, ¿cómo puedo yo creer que estoy haciendo un discurso que tenga algo de coherencia cuando lo que estoy diciendo es la bondad X? O el color, si es que no es ninguna de las cosas que veo y con las que me encuentro, ¿no? Entonces creo que es distinto en ese sentido, que no marcaría una distinción tajante, sino más bien trataría de enfatizar el hecho de que tienen el mismo origen, tanto el mito como el pensamiento científico, pero son vías diversas. Igual que él dice aquí, ¿no? Representa solo una de las formas que contiene el germen en el lenguaje. Quizá, no sé esto yo porque tendría que investigarlo, pero quizá tenga algo que ver también con la manera de explicar y entender estas cosas que tiene Cassirer. Porque Cassirer habla de las formas simbólicas y habla al mismo tiempo del mito, del lenguaje, de la ciencia, diciendo como que en el fondo lo que está en el origen mismo es que el hombre es un animal, el ser humano es un animal simbólico, ¿no? Entonces en ambos casos de lo que es capaz es de usar el símbolo para, en unos casos para explicar, en otro para narrar, ¿sí? Pero no lo sé, eso tendría que verlo, porque en época más o menos casan, pero no me atrevería a ir tan lejos, ¿sí? Pero creo que esa sería la gran diferencia porque como ves aquí es liberar el logos, ¿no? Pero liberar, yo creo que más bien en el sentido de, como veíamos antes en el dogma, lo de Newman, ¿no? La idea de que estaba ya allí y simplemente lo que hay es un quitar, desbrozar progresivamente y sin necesidad de contraponer necesariamente con los otros, ¿no? Se me ocurre más o menos. Bueno, se nos hace la hora. Sí. Pues muchísimas gracias por las preguntas también y por la atención. Qué bien. Muchas gracias, profesor Martín.
Martí por la magnífica exposición de estos primeros filósofos y científicos, aún con las matizaciones que nos ha introducido usted aquí. El próximo día tendremos la exposición sobre Heráclito por parte de la profesora Rosario Neumann. Quedáis emplazados para dentro de una semana. Muchas gracias.